Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu amor, por tu misericordia, porque nos has traído hasta acá, Señor. Porque tenemos esta preciosa oportunidad de reunirnos para honrarte, para alabarte, para bendecir tu nombre, Señor. Te damos gracias en este día, Señor, por cada uno de los presentes y las familias representadas. Señor, no solamente aquí, sino aquellas que nos van a estar escuchando a través de diferentes medios electrónicos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el título de hoy tiene que ver con esto que traje aquí. No es porque es el Día del Niño. El título es Cuando mi globo explota. Bueno, me imagino que ustedes conocen con más o con menos detalles la historia de David y Goliat. Como el resultado de ese enfrentamiento entre dos personas terminó en el fallecimiento de uno de ellos. Y para ver un poquito lo que vamos a ver y que tiene que ver con este globo que acaba de explotar, ellos, antes de tener un enfrentamiento físico, tuvieron un enfrentamiento verbal. Y ese enfrentamiento verbal está allí en 1 Samuel, capítulo 17, versículos 43 al 45. Y dice lo siguiente: y le dijo al filisteo de David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. O sea, acá hay un encuentro verbal. 44, el que sigue. Y luego dijo el filisteo de: ven a mí, ¿no? Vení, ven a mí, vení, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Te voy a destrozar. Donde des un paso más te reviento. Eso fue lo que dijo Goliat a David. Y en el 45 le dice: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Acá noten ustedes que David ya había escuchado, ¿no?, lo que Goliat andaba diciendo de él. Acá nos damos cuenta, por este cruce de palabras que se da en un campo de batalla, que los dos estaban ofendidos. ¿Está? Es un campo de batalla muy particular. No piensen que es como los campos de batalla de actualmente hoy en día, donde los que se enfrentan se matan a distancia, ¿verdad? Donde no hay diálogo con el enemigo porque se utilizan otros medios, no se utilizan lanzas, no se utilizan jabalinas ni espadas, sino armas que matan a distancia. Entonces, ese diálogo no existe. Incluso no existe el diálogo por una paz, ni siquiera a veces entre los líderes en esos campos de batalla. Pero ese campo de batalla, ¿lo podemos tener nosotros hoy en día? Sí, claro que sí. La semana pasada hubo un campo de batalla en Toledo. Un grupo de personas fue al campo enemigo a robar unas banderas porque no eran del mismo cuadro. ¿Y en qué terminó? En un enfrentamiento con 2 fallecidos. O sea que el campo de batalla nuestro hoy se da en cualquier lado, en la calle, en el tránsito, en una plaza, en cualquier lado. Solo basta que 2 personas se sientan ofendidas porque el otro no piensa como yo, no viste como yo, no hace lo que yo hago.
Y puede tener, como en este caso que acabo de mencionar, una connotación deportiva. Y después se habla de la violencia en el deporte, y en todos los países donde me pueden estar escuchando han habido casos de violencia en el deporte, en el cual los hinchas se llegan a tal punto que, ofendidos por los colores del otro cuadro, no son capaces de respetarlos. Pero puede ser, como tenemos en muchos países de acá de Occidente, corrientes migratorias, personas que por diferentes razones emigran, razones políticas, razones económicas, razones hasta religiosas, emigran. Y muchos se sienten ofendidos, molestos, incómodos, porque esos inmigrantes les roban el trabajo. Aunque en realidad esos inmigrantes vienen a hacer un trabajo que ellos no harían. Pero se sienten molestos, incómodos, y hay ofensas étnicas. Inclusive, para los que viven en Uruguay, en esta semana hubo en la Cámara de Senadores hasta una ofensa que puede pasar a la justicia. Y esto, como dice un amigo, es solamente para entendidos. Y si no, busquen las noticias. Entonces tenemos que la ofensa es lo que llevó a estas dos personas a enfrentarse, ya que no se conocían previamente, pero que sí habían oído cada uno, por lo menos David había oído de Goliat, pero Goliat no había oído de David, por lo que allí dice, se enfrentan y terminan en esa situación. Pero ¿cómo sería el comportamiento correcto de dos extraños? Y ahí lo vemos más adelante, acá en 1 Samuel, capítulo 18, en el versículo 2, no dice lo siguiente, perdón, ahora sí, 17:55, sí. Y cuando, ¿saben cómo terminó esta historia? Y dice lo siguiente: y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner le respondió: vive tu alma, oh rey, que no sé. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Era un desconocido. ¿De quién es ese desconocido? ¿Quién es ese desconocido? ¿De dónde salió? ¿Dónde estaba metido? ¿Va a irse a enfrentar con Goliat? Y entonces, 57, y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo a David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Hasta ese momento no se conocía. Al rey Saúl no conocía a su súbdito, y su súbdito nunca había cruzado una palabra con el rey. Entonces, ¿qué pasó? Ahí, ahora sí, 18:2. Y Saúl lo tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. ¿Y dónde vivía? En el palacio con Saúl. 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos del pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Se dan cuenta que lo que está pasando acá? Que ellos tenían, ¿verdad?, ahora una relación de confianza, una relación de amistad. Se empezaron a conocer, empezaron a hablar, encontraron que había cosas en común, ¿no? Porque ustedes saben, y lo vamos a ver más adelante, que David era compositor y a Saúl le gustaba la música, así que David le cantaba a Saúl. O sea que habían tenido un gusto, algo en común. Le había invitado a su casa, compartían tiempo juntos.
se había convertido en un hombre de confianza, porque lo pone a cargo de personas armadas. Se había convertido en el brazo derecho de Saúl. Todo venía bárbaro, todo venía espectacular, hasta versículo 6. Y lo voy a leer de entrada y después lo vamos a desmenuzar. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él, mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Miren cómo el hombre de confianza, acaban de venir de la guerra, de la ciudad donde estaban hospedados, de campo de batalla, y dice que aconteció cuando volvían ellos, después de esa batalla de matar a Goliat, dice: salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando. Había una fiesta popular. Habían vencido una guerra que los estaba acuciando, porque a su vez las mujeres danzaban y festejaban no solamente para la victoria, porque volvían sus esposos, porque volvían sus hijos, y había un responsable, y ese era David, que había matado al que se había llevado todos sus hombres al frente, y esas mujeres estaban felices. Volvían los niños a tener padre, volvían los campos a tener hombres para trabajar en la cosecha, trabajo que si no está el hombre lo tiene que hacer la mujer. Lo han hecho siempre y saben hacerlo y lo hacen muy bien, pero es un trabajo de esfuerzo, de trabajo que se le suma a la mujer al trabajo que tiene en las tareas domésticas. Entonces las mujeres estaban felices, dice, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y escuchen. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Se ofendió. Otra vez aparece la ofensa. ¿Qué es una ofensa? Ofender es hacer que una persona se sienta dolida, despreciada, humillada o maltratada mediante palabras, acciones o actitudes. ¿Se dan cuenta? Saúl se sintió ofendido. Y ahora vamos a ver las características de la ofensa. La ofensa puede ser intencionada. Puede ser intencionada.
Por ejemplo, la que Goliat hacía de David y de todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque diariamente los provocaba y les decía, a ver, ¿dónde está el que viene a pelear conmigo? ¿Dónde está aquel? Y aún cuando aparece uno, le dice, ¿qué te crees? ¿Que soy perro yo? ¿Que venís vos acá con palos a pelear conmigo? Ya lo desprecia, lo desprecia y menosprecia. Hay una ofensa, era intencionada la de Goliat. Ese es uno de los casos de ofensa, pero puede ser involuntaria y por consiguiente inconsciente, como el de las mujeres. ¿Las mujeres salieron con el propósito de ofender a Saúl? No. Ellas salieron a cantar alegría. Además, me dice acá el texto, ¿no? Para recibir al rey Saúl. No fueron a recibir a David. Por supuesto que estaba implícito en todo el detalle y en recibir a sus hombres, a sus esposos, a sus hijos, a sus yernos, a todos esos hombres que estaban en el frente de batalla, que gracias al Señor volvían vivos. Pero salieron cantando y la ofensa de ellos fue involuntaria, fue inconsciente. Su intención no era la de ofender, ¿verdad? Así que la ofensa puede ser intencionada, puede ser involuntaria. La ofensa puede generarse por hacer o decir algo. Y ahí está el punto. Lo que decía la canción fue lo que ofendió a David. Pero también la ofensa puede ser por no hacer o decir lo que se pretendía, desde mi punto de vista, mi expectativa, debería decir. Y aquí está el caso de Saúl, que por la letra, lo que decía la letra, él se sintió incómodo porque su expectativa era que se dijera de otra manera. Y por eso ese comentario despectivo que dice al final, no le falta más que mi reino. Entonces tenemos el punto 5, ahora que todos tenemos diferentes niveles de percepción de una ofensa. Lo que para mí puede ser ofensivo, para ustedes quizás no lo es. Y lo que para ustedes es ofensivo, para mí puede no serlo. Entonces, palabras que pueden usar o acciones que ustedes pueden hacer para ofenderme, como mi nivel, estoy hablando un caso hipotético, como mi nivel de percepción puede ser sensible, puedo reaccionar de diferente manera. O puedo tener otro grado de sensibilidad más bajo y yo no reaccionar. Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes niveles de percepción. Entonces, ante esa falsa expectativa de lo que se había generado en David, que quería escuchar en las mujeres cantando, fue que dice en el 8, y se enojó. Ese es el resultado inicial ante la ofensa. ¿Por qué? Porque dice, y le desagradó este dicho. O sea, lo que dijeron las mujeres, él lo escuchó, se sintió ofendido, entonces se enojó. Y ya enojado, dijo algo del hombre que venía prácticamente que a su lado. No le falta más que mi reino, ¿qué más quiere? Ya tiene todo. Hasta las mujeres le cantan. ¿Cómo una pequeña cosa puede cambiar el curso de la historia? Dice el 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Hay un antes y un después de ese día. Hasta la entrada a Jerusalén, David era una cosa para Saúl. Después de ese momento, ya no fue lo mismo. Porque David
era el mismo. Pero el que no era el mismo era Saúl. Porque él ahora estaba molesto, estaba incómodo, ofendido, enojado, frustrado porque no había escuchado lo que él hubiera deseado escuchar. Aconteció al otro día, o sea que supongo, porque dice al otro día, no un día u otro día, al otro día, que esa noche Saúl no pegó un ojo. Se pasó pensando toda la noche en lo que había visto, en lo que había escuchado a lo largo de las ciudades y todo, generando un rencor, recordando permanentemente esa situación. Vez tras vez, quería dormir si le venía esa imagen, que dice que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y yo quiero aclarar que no victimicemos a Saúl. No es que, no pegaste un ojo, Dios le manda un espíritu malo. No. No es así. Vamos a ver brevemente Génesis 4 al 6. Es otra historia de otro ofendido que no vamos a ver hoy, pero que vamos a ver cómo es la situación. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. 6. Acá está el detalle. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? 7. Si bien hicieres, condición, si haces bien las cosas, o sea, en este caso, Caín es responsable, en el otro caso, Saúl es responsable. Si bien hicieres, no serás enaltecido, o sea, no te voy a honrar yo. Y si no hicieres bien, o sea, si haces mal la cosa, el pecado está a la puerta. Si haces bien, yo te voy a honrar, te voy a bendecir. Si haces mal las cosas, estás a la puerta del pecado. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, el pecado va a entrar en ti y vas a ser dominado por él. Y ustedes saben cómo terminó. ¿Qué? Caín desobedeció y mató a su hermano. Volvamos ahora a 1 Samuel, capítulo 18, versículo 11. Después vamos a volver al 10 brevemente. Dice lo siguiente. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Lo mismo que Caín. Si no haces bien las cosas, terminás matando a otro, entras en pecado. Miren lo que hizo Saúl. Quiso clavar contra la pared a David por 2 veces. No le alcanzó con una, sino que 2 veces hizo un intento de homicidio, que no lo logró por la habilidad que tenía David para evadir la lanza. Y recordemos que estaba acostumbrado a luchar con osos, con leones, no solamente era fuerte, sino que era joven, estaba ágil, despierto de reflejos, y tuvo la capacidad, porque Dios lo había preparado durante ese tiempo, para evadir 2 veces en un corto espacio, porque estaban en un lugar cerrado, que Saúl no lo clavara contra la pared. ¿Estaba normal Saúl? No. Miren ustedes cómo dice el 10. Allí, después del espíritu malo de parte de Dios, tomó Saúl y él desvariaba en medio de la casa.
¿Qué es desvariar? Desvariar es delirar, decir locuras o despropósitos, especialmente a causa de una perturbación mental o pérdida de razón. Noten, escuchó una ofensa, se enojó, pasó toda la noche sin dormir, le abrió la ventana, la puerta del fondo y del patio, de todos lados al diablo, y entró un espíritu malo. Se volvió loco. Hoy, la psicología moderna diría que es esquizofrénico. Empezó a escuchar voces. Otras voces que no eran la de Saúl, y mucho menos que la de Dios. Por eso, ¿de dónde sacó esa intención de querer matar a David, de clavarlo contra la pared? Miren que no pasa solamente en las películas, de que escuchan voces y de que sienten, o de los asesinos seriales, de que a alguien le dijo que tenía que hacer esto, aquello o lo otro. Nunca es para construir, siempre es para destruir. Y recuerden lo que dije en otro mensaje. Dios construye y Satanás destruye. Así que, cómo manejemos nuestras emociones determinará nuestro futuro. O sea que, eso que decidimos nosotros con lo que sentimos, afectará nuestra alma. ¿Y por qué digo que afecta a nuestra alma? Dice, porque en el alma reside nuestra capacidad de pensar, de sentir y de experimentar el mundo. La experiencia que tuvo Saúl a partir de esa ocasión fue, con el mundo, fue alterada por lo que él estaba viviendo. Noten ustedes cómo se vio alterada, que dice en el 12, mas Saúl estaba temeroso de David. Le tenía miedo. Se sentía perseguido. David no le hacía nada, pero él le tenía miedo. ¿Y qué es miedo? Miedo es la percepción real o imaginaria de que existe un peligro. Y esa percepción produce, además de que él ya estaba pirucho, como decíamos acá, de que ya estaba sin los patitos alineados, todos cambios a nivel físico de sus hormonas que le hacía vivir en un estado permanente de alerta, porque tenía miedo, y miedo del que había sido hasta hace horas su hombre de confianza. Y quizás muchos de ustedes piensan, sí, bueno, pero hay ofensas y ofensas, hay grados de ofensas. A mí me ofendieron cuando era niño, no digo mi caso, gracias a Dios no lo tuve, pero puede estar usted pensando, yo fui ofendido en mi niñez porque sufrí abuso físico, abuso sexual. O quizás usted está sufriendo por un tiempo de que ha recibido una ofensa de su cónyuge, le ha sido infiel. Quizás usted ha tenido una ofensa de un familiar, de un amigo, de un compañero de trabajo, de un socio, y lo ha defraudado. Y se siente ofendido. Yo esas cosas, dice, no las puedo perdonar. Es imposible perdonar. Capaz que si me dicen algo, lo dejo pasar, lo perdono, no pasa nada. Pero estas cosas no las perdono, porque esas son cosas gruesas, son cosas pesadas, grosas. No las puedo perdonar. Pero quiero mostrarle un ejemplo. Y vamos a ir al Nuevo Testamento hoy. Mateo 26, 14 al 16.
Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Otro hombre de confianza de Jesucristo era el tesorero de Jesucristo durante la empresa de Jesucristo que tuvo acá en la tierra 3 años. Habían salido a pasear juntos, caminaban juntos, dormían con todo el grupo juntos, almorzaban y cenaban juntos, iban a fiestas juntos. 3 años estuvieron compartiendo, charlando. Y ahora va y le vende 3 años, 10 piezas de plata por cada año. ¿Te sirven 30? Me sirve. Y con 30 piezas de plata, 10 por cada año, Judas decidió traicionar a la persona de más confianza que él podía tener en la tierra, pero también la confianza que le tenía a Jesucristo, sabiendo lo que él iba a hacer, de confiarle no solamente la tesorería, sino por 3 años la oportunidad de cambiar de opinión. ¿Por qué no lo decidió? Tuvo 3 años para ver de primera mano, mirá lo que vas a hacer, mirá con el hombre que estás, porque él vio cuando sanaba al leproso, él vio cuando le dio vista al ciego, él vio cuando alimentaba a las miles de personas y habían salido en un picnic sin nada. Él vio cuando caminó arriba del mar, él vio cuando calmó la tormenta, él vio todo eso. Tuvo la oportunidad de cambiar y decidió no cambiar. Y ustedes saben en qué terminó. Pero veamos otro punto de vista que quizás muchas veces no se resalta. Juan 18, 33 y 38. Dice lo siguiente: entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Allí comienza un diálogo entre Pilatos y Jesucristo, el que había sido entregado, el que había sido traicionado, el que estaba preso sin hacer nada. Y dijo Pilato en el 38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Porque estaban en un diálogo allí que no vamos a analizar. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Estaba preso, lo habían interrogado, era como decimos acá, no sé, en otros países, un garrón. Estaba preso, realmente estaba preso por un garrón porque no había hecho nada. Es interrogado y la autoridad dice, no encuentro delito en él. Sin embargo, quienes lo acusan insisten en que él es culpable, que él tiene que estar preso. ¿Y qué pasa? Juan 19, 1 al 5. Así que como insistían, ¿verdad? No quería que lo soltaran. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Lo torturaron. Lo torturaron, no para que hablara, porque él ya había hablado, ya lo habían interrogado, no tenía nada más que decir. Lo torturaron, fue azotado, y los soldados entretejieron una corona de espinas, en el versículo 2, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura. Torturado, se convirtió en el payaso del cuartel. Pero no solamente que era el payaso del cuartel, sino que le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas.
tras garrote palo. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo afuera, mirad cómo está deforme, irreconocible, para que entendáis que ningún delito hay en él. Segunda vez que está declarado inocente. Injustamente está ahí. ¿Tiene razón para estar ofendido Cristo? Obviamente que tiene razón para estar ofendido. Pero no bastó con todo eso, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Miren, ahí lo tienen. ¿Qué más quieren que haga él? No puedo hacer más, no puedo hacer más. Y ellos querían más. ¿Recuerdan lo que es la ofensa? Es hacer que una persona se sienta dolida, despreciada, humillada o maltratada mediante palabras, acciones o actitudes. Tenía enormes razones Jesucristo para estar ofendido. Y no bastó con eso. Miren el 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. 3 veces inocente. Despreciado, humillado, mediante palabras, mediante acciones. ¿Tenía razón Jesucristo para estar ofendido? Por supuesto que sí. ¿Qué dijo él? Lucas 23:34. Y Jesús decía, no fue que dijo, decía. Jesucristo varias veces expresó esto. ¿Por qué? Porque cada vez que le era más difícil respirar, cada vez que inspiraba y el dolor partía desde sus pies y desde sus manos y llegaba hasta el cerebro y no podía más, él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tenía sobradas razones para estar ofendido, sobradas razones para enojarse, sobradas razones para tomar una decisión diferente. Y él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Así que si nos llamamos hoy cristianos, si nos gusta llamarnos cristianos y que nos identifiquen con cristianos, deberíamos tener en cuenta esta situación. Tenemos la misma opción que tenía Jesucristo en la cruz. Podemos enojarnos y mantenernos en nuestro enojo, dándole oportunidad al diablo para que entre en nuestra vida. Y nuestra vida vamos a vivir con el enojo, pero se va a convertir en un infierno. O tenemos la oportunidad de perdonar y vivir una vida en paz. Es su decisión. Esa es la libertad, la oportunidad y el privilegio de elegir. Así que siéntase en libertad y usted elija como quiera vivir. Que Dios les bendiga. Terminamos en oración. Padre eterno, gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos, Señor. A ti sea la honra, el poder y la gloria, y te bendecimos a ti, Señor, y bendecimos a cada uno de los escuchas, aquellos que lo están haciendo en forma presencial, como aquellos que lo van a hacer en forma diferida a través de diferentes medios electrónicos. Padre, que tu palabra no vuelva a ti vacía, porque con un propósito lo enviaste, y a ti sea la honra, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.